En este video lo que vamos a hacer es construir el octaedro a partir de movimientos isométricos del espacio. Primero lo que vamos a hacer es construir nuestro triángulo equilátero y una vez lo tengamos construido, tomamos una de las aristas como un eje de rotación y recordamos que el ángulo de diedro vale 109.47. De esa manera hacemos una rotación respecto a ese eje y obtenemos la otra cara. Seguimos haciendo el mismo proceso con otra arista, haciendo la rotación y finalmente con la última arista, y con eso obtenemos 4 de las caras del octaedro. Con esas 4 de las caras del octaedro, ahora lo que hacemos es tomar el plano que pasa por esos puntos que están dibujados, el A, el B y el D, y hacemos simetría especular respecto a ese plano. Ahí con eso reflejamos una cara, la siguiente y finalmente la última cara. ¿Ya? Esa es una manera de poder dibujar el octaedro a partir de triángulos equiláteros. Como se dan cuenta, en el centro estoy obteniendo un cuadrilátero que considera los puntos A, B, D y este otro punto que está acá, donde los lados de ese cuadrilátero son congruentes. Entonces podemos decir que ese cuadrilátero es en realidad un paralelogramo porque tiene lados que son congruentes y son todos iguales, ¿ya? Entonces va a ser un rombo. Vamos a ver ahora qué pasa con ese rombo en el sentido de que en el fondo parece que está dándome un cuadrado. Y si fuese un cuadrado, entonces yo podría calcular cuánto vale la distancia de las diagonales solamente sabiendo el lado, y con eso podría obtener cuánto vale la diagonal. Y otra forma de obtener la diagonal es, por ejemplo, saber cuánto vale la distancia que hay entre esos dos puntos, a partir de lo que uno puede construir utilizando las herramientas de geometría en el espacio que tiene. Para poder justificar que ese cuadrilátero va a ser un cuadrado, deberíamos ver qué pasa con el ángulo que se forma entre las aristas. Y ese ángulo va a ser de 90 grados y lo vamos a justificar utilizando el teorema de las tres perpendiculares. Entonces ahora vamos a revisar. En el caso de que yo tenga mi tetaedro, solamente 4 de las caras de la parte superior, voy a considerar bueno, si supiéramos que este lado vale A y esto fuese en efecto un cuadrado, entonces podríamos medir la diagonal y esa diagonal nos estaría dando la diagonal de un cuadrado, que por el teorema de Pitágoras sabríamos que esa diagonal al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, por lo tanto D sería la raíz de 2 por A. Esa sería una forma de obtener el valor de la diagonal. Ahora vamos a calcular qué pasaría con la diagonal que considera a los otros puntos, que sería el extremo que está acá con el extremo que está abajo. Por la simetría especular, esto nos está diciendo que la distancia que va a haber entre este punto y el de acá va a ser el mismo que la distancia que hay hasta abajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a llamar a este punto A y vamos a tomar la recta perpendicular que pasa por A y el plano que considera estos puntos que están aquí. ¿Ya? Entonces, ahí voy a poder dibujar una recta perpendicular que llega a un punto B. Y por ser recta perpendicular a un plano, significa que es perpendicular a cualquier recta que pase por ese punto en el plano que estoy definiendo. Lo que hacemos ahora es tomar el punto A y tomar la altura de este triángulo que está definido aquí. Como es un triángulo equilátero, esa altura coincide con ser bisectriz y coincide con llegar al punto medio de este lado y coincide con ser la altura. La altura ya dijimos que coincide con ser la mediatriz. Entonces, este punto le voy a llamar M.
Si este lado valía A, este lado vale A medios. Y este lado, que es el lado del triángulo equilátero, también vale A. Por lo tanto, esta altura, usando el teorema de Pitágoras, al cuadrado más el lado al cuadrado, te da exactamente el A al cuadrado. Y de aquí entonces podemos obtener que el H sería la raíz de 3A, perdón, la raíz de 3 medios A. ¿Ya? Tengo un punto que está aquí, que cae esta recta perpendicular acá. Tengo esta recta que es perpendicular a esta arista. ¿Qué pasará con la recta que pasa por el B y el M? Entonces, ahí la recta que pasa por el B y el M, sabemos que es perpendicular a la recta que pasa por B y por A, pero además, y esto es la justificación del teorema o el recíproco del teorema de las tres perpendiculares, nos asegura que esta recta va a ser perpendicular a esta que está acá abajo. Entonces, este segmento que une B con M, aquí es perpendicular a esta recta que está acá. Podemos hacer el mismo proceso para el otro triángulo, la otra cara. Y vamos a estar llegando al otro punto medio del otro lado, que sería el N. ¿Ya? Y este segmento en este cuadrilátero une los puntos medios, por lo tanto es paralelo a este segmento que está acá. Y si este ángulo es 90, entonces este ángulo también es 90. Entonces ahí se está justificando que esto es un cuadrado. ¿Ya? Y este triángulo, porque este lado mide lo mismo que el lado de acá, corresponden a ser la altura del mismo triángulo, es isósceles. Entonces eso quiere decir que este punto B es el punto medio del lado. ¿De cuál lado? Que vale A. Entonces ahora aplicándolo a este triángulo, vamos a escribir aquí que el triángulo AMN es isósceles. Y ahora, cuando tengo ese triángulo, quiero calcular cuánto mide esa altura. Y entonces esa altura que le vamos a llamar HB al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es A medios al cuadrado, corresponde a ser esta hipotenusa al cuadrado, que es la raíz de 3 medios A al cuadrado. ¿Sí? Y de aquí, resolviendo, podemos obtener que finalmente el HB, ¿sí? El HB, que es la distancia que hay entre el B y el A, va a ser exactamente A partido por raíz de 2 o raíz de 2 A medios. ¿Ya? Y era la mitad de la distancia que hay hasta la otra parte que está abajo, porque recuerden que estamos haciendo la simetría especular, y entonces todas las diagonales en el octaedro miden lo mismo. Hicimos la comprobación de que todas miden lo mismo. ¿Ya? Ese sería entonces el video de hoy. Gracias por verlo.